viene este precioso tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Amén. Pero antes de que Cristo venga, iglesia, tiene que ser proclamado el verdadero evangelio de salvación. Y Él está llamando a sus testigos, a aquellos que está preparando para anunciar las buenas nuevas de salvación. En un mundo lleno de una mala noticia, que el pecado nos lleva a muerte eterna, que todo el que peca está muerto, pero que Cristo vino a darnos vida. Porque el evangelio que se estaba predicando no es el evangelio de vida eterna, sino el evangelio, un evangelio adulterado, lleno de levadura, lleno de, le habían quitado y le habían aumentado, cuando el evangelio es puro. El evangelio no tiene levadura, iglesia. El evangelio solo uno es el evangelio, y el que predique otro evangelio sea anatema. Y puesto que se habían desviado quienes, su propio pueblo, nosotros, el mismo Señor se está revelando en este tiempo para hacernos volver los ojos a nuestro Señor, iglesia. Porque la palabra dice que seremos enseñados por el mismo Dios, y no por enseñanzas humanas, sino por la revelación del misterio de Cristo que está aquí en las Escrituras, el único que nos lleva al Padre, el único que nos lleva a vida eterna, el único que salva. Fuera de Cristo no hay salvación, iglesia. La religión nos salva, las obras nos salvan, los sacrificios nos salvan. Solamente la salvación viene del Padre, y Cristo es la salvación del Padre, iglesia. No hay otro camino, no hay otra puerta. El Señor dice: salteadores han querido entrar con sus propias obras, han querido entrar con sus sacrificios, cuando el sacrificio ya fue hecho y consumado, ha sido ahí en la cruz del Calvario. No hay sacrificio que tú y yo podamos presentar, iglesia. Solamente un corazón contrito y humillado, reconociendo que hemos pecado, iglesia. Aquellos que no se han arrepentido, ir hasta la cruz y decir: perdóname, Señor, reconozco que era necesario que Cristo viniese, padeciese por mi pecado, porque este pecado me tiene muerto. Reconozco que si te entrego este pecado, Señor, si te entrego, aquí me rindo, hasta aquí llegaron mis fuerzas, Señor. Hay una manera preciosa, el Espíritu de gracia derramado sobre aquellos que se arrepienten, cuando por el poder del Espíritu Santo el Señor nos hace ser nuevas criaturas a través del arrepentimiento, iglesia, y de morir al pecado, iglesia, de morir al viejo hombre. Seremos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, donde podemos declarar al mundo que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Él, iglesia. Él no va a venir, iglesia, no va a venir por una iglesia tibia. Él dice que es mejor no haberlo conocido nunca que haberlo conocido y haberlo desechado. Hay personas que dicen, iglesia, que conocen, que se congregan, que se bautizaron. El Señor no viene por personas que alguna vez entraron a una congregación. Él viene por aquellos que han nacido de nuevo por el evangelio, iglesia. Aquellos, iglesia, que se han encontrado con la vida y tienen vida nueva en Él. Aquellos, iglesia, que permanecen hasta el fin. Aquellos son los que han de ser salvos. Aquellos que en este tiempo se están dejando ataviar y preparar, porque ciertamente el novio vuelve, pero no con relación al pecado, iglesia. Él viene por su novia, iglesia. Él viene por la novia que se deleita en Él. Y Él me decía en esta tarde: ¿cómo voy a venir por una novia que no me ama y no se deleita en mí? Porque ya no tiene deleite en mí, porque el amor se ha enfriado. Y va a tener que pasar, porque nos ama, Él ama a su novia. Dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque Él nos ama, iglesia. Y Él nos está llamando para reconciliarnos con Él. Él va a venir por una novia sin mancha, sin arruga. Él no va a venir otra vez para que sea crucificado por aquello que no quieres soltar, aquello que no quieres morir. Él viene por aquellos que creyeron que Él volvería y se dejaron preparar
Y en medio del dolor y la angustia habrá esperanza. Y Él te dirá, vuélvete a mí. Porque antes de la venida de Cristo tiene que haber este zarandeo a su iglesia para despertarla. Aleluya, Señor. Creo en cada palabra que está escrita, Señor. Creo que hay que buscarte mientras que tú puedes ser hallado, Señor. Creo que te hallaremos cuando te busquemos con todo nuestro corazón. Creo en tu amor, que de tal manera, Señor Padre, tú nos amaste, que lo diste a Él por amor a nosotros, a tu Hijo, para que no nos perdiéramos. Tú no lo diste para caprichos, tú lo diste para salvación de nuestras almas, Señor. Aleluya, Señor. Creo que tú sigues siendo Dios y que tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Que nada en ti se va a perder, Señor. Yo lo creo. Pero creo en la necesidad de lo que escrito está, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a disponernos, Padre mío, a leer tu bendita palabra. Con reverencia, Padre, con temor y con temor. En tu nombre que es santo, papá. En el nombre de tu Hijo. Y con la dirección de tu bendito Espíritu Santo. Padre, las Escrituras no pueden ser comprendidas si tu Santo Espíritu no las revela, Señor. Yo te pido en esta hora que abras el entendimiento, Señor, para poder recibir, guardar en nuestro corazón y obedecer, Señor. Porque escrito está que tú no viniste a condenarse, pero que esta palabra juzgará a los hombres en los postreros días. Porque escrito está que tú hablas y tú lo ejecutas, Padre. Pedimos para que tu Santo Espíritu convenza en esta noche de pecado, de justicia y de juicio. Para que todo aquel que corra a ti, Señor, dice la palabra, tú no lo echarás fuera, Señor. Para que tu pueblo, Señor, nos determinemos, Señor, a reconocer que tú, Señor, eres la mayor necesidad. Que sin ti o alejado de ti nada podemos hacer, Señor. Que necesitamos que nuestra fe aumente, Señor, para lo que está por venir. Y que escrito está que la fe viene por el oír y el poder oír por esta bendita palabra, Señor. Que entendamos, Señor, que aquí nos estás entregando las armas a diestra y a siniestra. Armas poderosas en ti para derribar toda fortaleza que se resiste, Señor, a creer en este bendito evangelio, que es el poder que Dios usa para salvarnos, para libertarnos, porque si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres, Señor. Para poder que caigan los velos, Señor, y podamos verte a ti, mi Jesús. Ver la salvación que viene de Jehová para deleitarnos, Señor. No en las cosas del mundo, sino deleitarnos como lo
santo, Señor. Oh, Señor. Por eso escrito está que el reino de Dios no consta de comida ni de bebida, sino de paz, de gozo, deleite y salvación. Y cuando el reino ha llegado a una vida, Señor, no le hace falta nada, porque tú eres la plenitud de todo y en todo, Señor. Tú eres el todo, Señor, de nosotros. Pero a causa, Señor, que no te conocen, están cautivos de los deleites de la carne y del mundo, Señor, siguiendo los deseos engañosos, Señor, del mundo, cuando en ti hay el mayor deleite, Señor. Abre, Señor, los ojos, que caigan las escamas y los pelos, Señor. Tu evangelio tiene el poder de hacerlo, Rey. Tú eres el evangelio, tú eres la buena noticia, Señor. Si nos hemos alejado de ti, hoy nos estás llamando, Señor. Hoy llamas a tu novia una vez más. Ven, amada mía, te quiero guardar. Ven, porque tú vienes por esta novia que dice Apocalipsis. Y la novia y el Espíritu dicen: ven pronto, Señor Jesús, porque lo anhela. No una novia que no te anhela, Señor. No una novia que quede sirviendo en el mundo. Por eso tienes que despertarla, porque la amas. Por eso tienes que despertar a tu novia, porque vienes pronto. Y traerás delante del Señor la corona de vida que muchos han olvidado, porque vienes con la corona, Señor. El mayor galardón, Señor, a todo aquel que ha perdido su vida por ti, Señor, ganará esta corona, Señor. Y yo la quiero, Padre. Ayúdanos, lávanos, límpianos. Límpianos, porque escrito está: el que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, sea más inmundo. Porque tú, Señor, como escrito está, harás una obra espantosa, dicen los profetas. Y el que, aunque se las contara, no la van a creer. Y todo lo harás por amor. Porque tú le revelaste el plan de salvación a los profetas. Porque cuando los llamaste, Señor, ellos al principio no entendían. No entendían, Señor, cómo había tanta maldad en el mundo, como muchos ahora no entienden. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? Como lo decía esta en el Salmo. Hay una paga para él. Pero tú no quieres que nadie perezca. Tú anhelas que todos se arrepientan, Señor. Esperas que el pecador se arrepienta, Señor. Y ellos no entendían y te preguntaban, hasta que tú les respondías y les revelabas como lo estás haciendo. Y como Bakú dijo: Señor, aunque la higuera no florezca ni la vid dé fruto, aunque pase lo que vaya a pasar, yo me gozaré, me deleitaré en el Dios de mi salvación. Porque lo harás por amor, porque la novia duerme. La novia duerme. Y me mostraste en este sueño aquella novia que se tenía que casar. En el mismo día de su matrimonio solamente tenía parte de su vestido.
estamos, iglesia. Pero nada en Él se va a perder, por eso la necesidad de lo que tiene que pasar. Porque viene un juicio a las naciones, a este sistema del mundo, iglesia, lleno de pecados, donde la iglesia misma se ha contaminado y el Señor tiene que venir a quitar toda levadura, tiene que venir a quitar los dioses que hay en los corazones de su propia iglesia, donde harás la palabra que me has dado en esta noche, donde quitarás el deleite de cada uno de nosotros, si el deleite no eres tú. Por eso es necesario, para la salvación de nuestras almas, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito seas. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Le doy la bienvenida a aquellos que no habían saludado aún, amén. Que llegaron después. Preséntale ahí donde está su corazón, Señor. No voy a leer una historia. No te quiero contar un cuento para que te vayas contento o triste. Vengo a hablarte de lo que está escrito en la palabra del Señor y lo que está por acontecer. Porque el Señor anuncia lo que está por venir. Si quieres dormir, duerme. Lo que está por venir te despertará. Porque el Señor no quiere que hagamos nada en nuestras fuerzas. Él quiere que corramos a Él y que reconozcamos que sin Él o alejado de Él no podemos hacer nada. Tan solo que nos rindamos, iglesia. Él te manda dos cosas, tan solo reconoce y arrepiéntete y vuelve a mí. Pero ni así, iglesia. Pero hoy oro, clamo, para que esta palabra, iglesia, sea viva y eficaz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, o tal vez que las veo yo por primera vez, amén. Pero les doy la bienvenida de parte del Señor. Si el Señor te tiene en esta noche es porque sabe que necesitas recibir el mensaje. El mensaje no es para los de afuera, Él nos trajo para nosotros, para los niños, para los jóvenes y para los ancianos, para los adultos, para todos es este mensaje. Amén. Vamos a leer la bendita palabra. El Señor me hablaba en esta tarde de deleite. Y hemos hablado de que la iglesia no tiene deleite, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y reconocimos en un tiempo que el Señor dijo, es que ya no te deleitas en mí, corrimos para deleitarnos otra vez en Él. Porque no hay nada más terrible que hacer algo para el Señor, pero sin deleite. Y Él nos lo explicaba, iglesia, que es como cuando una pareja de esposos ya no tienen deleite, conviven. La mujer hace los quehaceres de la casa, las obligaciones, cocina, lava y hace todo aquello que le corresponde, no deja de hacerlo. Y el hombre hace lo mismo, va, labora, trae la provisión, pero ya no lo hacen con el mismo deleite que al inicio, cuando uno tenía sueños, ¿cierto? Cuando uno se casó y hizo planes, cuando uno deja el deleite, los planes pasan al olvido. Y mantienen una ¿qué? Apariencia. Y esto es lo que está pasando con la mayoría de la iglesia. Quieren aparentar que todavía se deleitan en el Señor, pero uno no ve el deleite. Porque cuando tú te deleitas con tu esposo o la esposa con el esposo, hay un fruto de labios. Hay una atención especial. No es lo mismo que tú sirvas la comida a la hora de la comida, a que tú te esmeres en preparar la mejor comida porque es para tu esposo. Y lo mismo pasa en que tú sientas que ya es una carga o una obligación.
y vives para trabajar. Y esto le pasa a la iglesia, vienen y se congregan, pero ya no hay deleite. No ven ahora que se termine el culto, las alabanzas, no adoran. ¿Y saben qué, iglesia? Les contaba el día de ayer que en el proceso, en este tiempo de prueba que me tuvo el Señor, de estos 12 días, el Señor me permitió verme otra vez como soy sin, muerta. No quería ni podía hacer nada para Él, ni leer la palabra, ni adorar. Bueno, lo único que se mantuvo fue la adoración. Ni congregarme, no quería nada, no quería saber nada con las almas, no quería nada. Literalmente me sentía muerta, porque yo no recordaba que yo fuera así. Y el Señor me dijo: así te llamé, muerta. Y todo lo que tú haces por la obra y lo que haces para mí es porque yo he puesto el querer y el hacer en ti. Y tú sin mí vuelves a hacer la misma. Literalmente eso pasa cuando nos alejamos. El corazón se endurece y volvemos atrás. Y volvemos a nuestros propios caminos. El mayor temor que yo tengo es de volver atrás, iglesia. Y el Señor me hizo ver cómo sería si yo volviera atrás. Insensible, incrédula, indiferente. No me importaba nada ni nadie. Y Él me dijo: tú amas las almas, porque yo las amo, soy yo a través de ti, no eres tú. Él nos llama para que a través de nosotros Él haga la obra en las almas. Y quieren que les diga algo, fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Porque debe ser terrible, iglesia, estar en el deleite y en el amor del Señor y no volver atrás. Porque literalmente la persona no quiere. Me digo: quiero que los entiendas. Muchos no quieren ni pueden. Quisiera congregarse, pero no pueden, no pueden. Yo pongo querer y hacer, soy yo. Tú vas porque yo pongo el querer y lo haces. Eso pasa con toda la iglesia. El problema es cuando dejamos el deleite en Él y volvemos al mundo, iglesia. Y Él va a poner querer y hacer nuevamente en su iglesia. Pero el Espíritu está que la tiene que zarandear. La mayoría que se alejan siempre volvemos con consecuencias. El Señor me dijo: quiero que pases esto para que entiendas, porque yo le estaba pidiendo en este tiempo que me dejara ver con sus ojos. Digo: así los veo yo, muertos. No quieren ni pueden. Porque sin Él estamos muertos. Él nos halló muertos en delitos y en pecados, y un muerto no ve, no oye, no siente. Un muerto es insensible. A un muerto usted le dice: no se mueva, y se duerme. A un muerto usted le dice: alaba, y no alaba. Y el Señor dice: no puedes pedirle a los muertos que hagan algo que no pueden. Y me tuvo que hacer sentir esto para entender el estado de la iglesia. Para que yo no crea que es que no quieren, es que no pueden. Ni quieren, porque están en la carne. Y el hombre carnal no quiere nada con Dios. El hombre que camina en la carne y la iglesia está caminando en la carne. Entonces el Señor trae a cada uno de nosotros para escuchar la palabra que nos camina. Porque es esta bendita palabra la que a mí me ha sostenido. No sé si a ti te sostiene el pastor, si a ti te sostiene tu esposo, a mí me sostiene la palabra Cristo Jesús. Y literalmente muchos están muriendo de sed y de hambre porque dejaron de recibir la palabra. Porque se dejaron de deleitar en la palabra del Señor. La palabra es la vida, iglesia. La vida no es venir y congregarnos. Es que tú vengas y recibas la vida a Cristo. Porque si tú vienes y aborreces el mensaje, estás aborreciendo la vida. Somos sostenidos por la bendita palabra de Dios.
112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y que en esta palabra se deleita en gran manera. Si tú no estás hallando deleite en la palabra de Dios, iglesia, todo fluye de aquí, no fluye de los hombres. Los hombres, iglesia, son hombres. Cuando el Señor habla de Elías en Santiago, Él dice que él es un hombre sujeto a pasiones. ¿Por qué hablaba de Elías? Porque en el pueblo de Israel lo idolatraban a él y a Moisés. Y Jesús viene a decirles: yo soy primero que ellos dos. Y dice Elías, Moisés, tú y yo somos hombres sujetos a pasiones, que tenemos batallas, que tenemos debilidades, hombres dependientes del Dios vivo. De esta bendita palabra, el ministro, el pastor, el líder depende como tú de la palabra. Y si dejamos, iglesia, de permanecer ahí, nos secamos, porque es de aquí donde viene el agua de vida eterna. Y ahorita tal vez muchos no la están bebiendo porque no tienen sed. El Señor dice: no la quieren beber. Pero vendrán los días de hambre y de sed, no de agua ni de pan, sino de esta bendita palabra. Y es pronto, iglesia. Es pronto. Si crees que Cristo viene pronto, es pronto. Y mientras tanto tú dices: es que hay tanta necesidad allá afuera, pero no ves tu propia necesidad. Porque el Señor ya vio la necesidad de allá del mundo. Por eso está llamando a sus verdaderos hijos para darles pan y agua, para que tengan para dar. Pero no puedes hablar de la necesidad que hay allá afuera cuando tú mismo estás seco. Porque cuando uno empieza en el Evangelio, uno quiere ir a dar, pero de lo que tienes das. Si la herida está abierta, vas a dar de lo que la herida supura. El Señor nos trae para sanarnos, libertarnos, para salvarnos. Él hace la obra completa en nosotros. Y ahí, después de eso, tú sales siendo testigo, mostrando la cicatriz, mando la herida. Por eso hay tanto daño al Evangelio. Porque nos cuesta esperar en Jehová. Los discípulos esperaron. El Señor dice: id y haced. La gran comisión no es ir a hablar un versículo. La gran comisión es ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, para que ellos conozcan la verdad y vayan y hagan más discípulos. La gran comisión no es reunir 5 personas y vayan. La gran comisión dice: vayan y hagan discípulos. Los discípulos tienen que conocer a Cristo, porque uno se bautiza y bautizándolos, porque el que se bautiza es porque creyó. Aquellos que no se han bautizado no han creído. Porque cuando Pedro le predicó a los 3,000, en la primera prédica de Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando ellos los compungió esta palabra, porque la palabra ya no compunge a la iglesia, no porque no tengan poder, sino por la insensibilidad que hay. Después de que tú te identificas aquí, que el Señor te ama y te está amando para que vuelvas a Él. Antes la iglesia caía de rodillas y decía: yo quiero reconciliarme con Él. Y Él le predica a estos 3,000, y esos 3,000 después de escuchar de que nosotros fuimos los que lo crucificamos a Él, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra inmundicia, nuestra iniquidad. Van y reconocen que Él es el Señor. Yo quiero creer. Y la palabra dice: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque han creído. Pero hay una cantidad de gente sentada en las sillas que no se bautizan porque todavía no están preparados. Y si Cristo viene hoy, ¿qué le vas a decir? Preparados para creer, iglesia. Si la salvación es por creer, pero también hay muchos que quieren pasar por las aguas y bautizarse sin creer. Si tú crees que Cristo vino en carne, debes creer que Él fue crucificado por nuestro pecado. Amén, yo creo. Y Él fue sepultado. Hay que sepultar el tiempo para nacer de nuevo. Porque en el Evangelio hay una muerte y un nacimiento. La muerte al yo, a nosotros mismos, a la naturaleza pecaminosa, y al nuevo nacimiento que es por el poder del Espíritu.
Se lo he manifestado al Señor. Mi esposo y mi hijo no se van a salvar porque yo les diga que vengan y se sienten aquí, sino porque crean en Él y ellos pueden creer en Él en cualquier momento. Porque yo les he dicho, no importa el lugar, no importa la situación, no importa lo que estén pasando, si ustedes les claman, Él les va a responder. Ustedes no van a tener necesidad de que yo esté ahí, porque eso es una cuestión del pecador y el que perdona. Y hay personas que han tenido un encuentro en una habitación, en un baño, en el trabajo, en un hospital, donde doblan su rodilla y reconocen que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Y todo el que cree recibe el Espíritu y empieza las obras de Dios en él. Amén. Que lo que antes éramos ya no lo somos, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. El deleite de la iglesia debería ser la salvación. Pero la iglesia está frustrada a causa de las oraciones de añadiduras que le está haciendo y no se han cumplido. Todo el deleite de la iglesia debería ser en el Dios de nuestra salvación. Cuando los profetas se encuentran con la revelación del plan perfecto de Dios, ellos inician: ¿cómo es posible tanto pecado? Tanto pecado. Y Señor, ¿por qué no interviene? Señor, despierta. Señor, el Señor sigue siendo Dios. Ni una sola hoja de un árbol se cae sin la voluntad de nuestro Padre. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no tiene el corazón ni los pensamientos de nosotros, que si alguien asesina, le declaramos su muerte también. El Señor vino por el adúltero, por el fornicario, por el borracho, por el violador, por el homosexual, porque todos los pecados sobre el Señor Jesucristo, Él los carga. Amén. La mentira es tan grave como el adulterio, porque dice que ni los adúlteros ni los mentirosos van a entrar. Él no dice los que mienten poco, los que mienten más, no entran los que no. Mentira es mentira, porque la palabra de Dios dice que el padre de mentira es Satanás. Tú y yo no podemos ni queremos dejar de mentir, porque las obras de la carne se ven en los que caminan en la carne, porque la iglesia está caminando carnal. Está desenfrenada la carne y se insensibiliza a la palabra, se endurece el corazón. La cerviz se endurece, se resiste a la verdad y peca voluntariamente, conociendo la verdad de Dios. Pero yo tengo una convicción de que nada en él se va a perder y que habrá cosas necesarias. El Señor siempre llega a las vidas para llamarnos, iglesia. Siempre advierte antes del tiempo. Siempre hace una llamada. No son los hombres, no son los líderes, no son los pastores. Él sabe que está por venir. Pero nos apoyamos tanto en nosotros mismos que creemos que, están siendo exagerados. Un día que no voy, pero Él sabe qué va a pasar mañana. Tú y yo no lo sabemos. Y siempre hace una llamada, un mensaje que dice: no, tranquila. Yo estoy tranquila en el Dios de mi salvación. ¿Tú estás tranquilo? ¿Por qué cuando viene la prueba te da la intranquilidad? Porque el Señor sabe en qué estamos apoyados nosotros, en Él o en nosotros. Y hoy se acercó una persona que el Señor permitió que llegara que habláramos con ella, la hermana Diana y yo. Y el Espíritu le habló: tú estás peleada con Dios. El Señor dice: reconcíliate conmigo. Y la persona cambiaba el tema. Escucha, el Señor te está mandando a reconciliarse contigo, con Él.
Sí, pero es que yo tengo tal problema. Y dele con la llanura, con su Dios. Yo le decía, presta atención. Porque el Señor me llevaba que esta persona puede partir. Vuelve y te dice tu Señor, reconcíliate conmigo. Pues no quiso. Le dije, ¿quieres reconciliarte con él? Le di la oportunidad, o el Señor le dio la oportunidad. No quiso. Me dijo, como dicen muchos, que tú les hablas, no, yo me bauticé. Yo no me encuentro. ¿Quién dijo que eso salga? No, yo me congregaba hace mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que es mejor no haberlo conocido nunca que conocerlo y apartarse. Y le insistí, Dios sabe y Diana sabe que le insistí para que se reconciliara con el Señor. Y al final me dice, es que parece que tengo cáncer, me van a operar. Y solamente Dios sabe. Y él le dijo tan solo, reconcíliate conmigo. Y para probarle que era él el que le hablaba, le preguntó, ¿y tu hijo varón cómo está? Porque el Señor dice que tu hijo varón tiene un problema. Efectivamente, salió a la luz todo. Pero no se creyó. Porque si hubiera creído, se hubiera arrepentido y hubiera aprovechado ese momento. Porque nosotros creemos que salimos de aquí, vamos a dormir y a descansar. El Señor tiene pensamientos y planes de bien para nosotros, pero escuche, tiene una fecha de vencimiento. Los planes de bien que tiene el Señor para nosotros no son temporales, porque la vida del hombre es como la hierba. Hoy es verde, mañana se seca. Tú y yo no sabemos nada de eso. Él nos ama tanto y tiene planes de bien que Él anhela y quiere una eternidad contigo y conmigo. Él no quiere que tú perezcas, porque si hay un infierno y si hay un cielo, y el que lo expuso fue el mismo Verbo, mi Señor Jesucristo. Si hay una condenación eterna y si hay salvación para aquellos que corren a Él. Y si el Señor en algún momento te llama, iglesia, no te resistas al Señor. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Casi que le suplicó que se reconciliaran. ¿Quieres hacerlo? Y la gente natural alrededor no entiende nada. Vámonos, para luego llorar a la persona. Y el Señor diciéndole a esta vida, reconcíliate conmigo. Porque no le estaba hablando para que esté contenta o no, sino de una eternidad. No quiso decir. Y pido misericordia por esta alma, porque le puede hablar a Él por medio de otra persona. ¿Qué les parece esto? Triste, ¿cierto, iglesia? Pues hay muchos que vienen a la iglesia y Él con la palabra les dice, reconcíliate conmigo. No se compunge, no siente nada, sale. El Señor no te pide que salgas obedeciendo porque sabe que una persona en la carne no puede ni quiere. Él solamente dice, ven y ríndete, que cuando tú te rindes a mí, el Espíritu Santo nos ayuda. La falta de rendición es lo que ha hecho que el hombre peque. El Señor nos habló algo muy clave para mí, fue revelado. Y le pido que nunca se me olvide. No quiero que se presenten más como el pueblo de Israel. Ciertamente el arrepentimiento es como inicia la doctrina, el fundamento. Pero una iglesia que lleva tanto tiempo ya no debe estar en esos primeros movimientos, dice el Señor. Porque Él quiere que nosotros vayamos en avanzada, nosotros no, que Cristo vaya creciendo en nosotros cada día más. Él dijo, el pueblo de Israel años tras años me presentaba el mismo sacrificio. Que porque la sangre de los toros, de aquello que sacrificaban por el pecado, lavaba los pecados, y el Señor dice, no lo lavaba, porque el siguiente año tenía que presentar los mismos. Mientras que la sangre de Cristo Jesús, la obra de la cruz, completa a nosotros, nos
da una nueva vida para no seguir en el pecado. Nos saca. Es que Cristo no vino solamente a perdonar el pecado, nos vino a sacar de la cautividad del pecado, porque todo el que peca, esclavo es del pecado. Entonces el Señor dice, así se presentaba el pueblo de Israel año tras año. El mismo pecado, el sacerdote presentándose, no es que otra vez, y usted al adulterio, bueno, otra vez, bueno, pero vamos con la sangre que lava. Lo mismo está pasando con la iglesia. Dijo, ustedes vienen a presentarme el mismo pecado. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la nueva criatura? Ya no quiero que estén en esos primeros rudimientos. Quiero que vayan a Hebreos 12. Ay, Señor, me costó guardar la puerta de mis labios. Hoy le decía el Señor a alguien, sí, es importante guardar la puerta de los labios, pero también hay que guardar el corazón. Estas dos cosas hay que guardarlas. Porque a veces sientes rabia y enojo y dolor y guarda la puerta de los labios, pero el corazón está dolido y ahí va creciendo un sentimiento. Tú tienes que venir a mí y entregarme la debilidad para que Satanás no la debilidad. Entonces decimos, no dije nada, pero la mente y el corazón están envenenados, porque dice la palabra de Dios que pecamos también con la mente. Y esto está pasando en la iglesia. Y el Señor te está llamando, iglesia. Tú y yo no podemos ni queremos, vayamos a Él. Él podrá querer y hacer por el Espíritu Santo. Amén. Para que seamos esas nuevas criaturas en Él. Porque era necesario que yo pasara por lo que pasé para poder entender. Porque a uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Bendita sea la prueba del Señor. Porque es lo que afirma nuestros pies en Él. Es lo que nos hace y lo que nos muestra nuestra debilidad. Para entender que el débil fuerte es en Él. De que el aguijón es necesario para que no nos sobresaltemos por lo que Él hace en nosotros. Bendita sea la prueba del Señor. Yo le doy gracias al Señor. Porque le decíamos también ayer, los apóstoles decían, consisten en las pruebas, porque la prueba les va a traer madurez. Ustedes como entran en la prueba no salen iguales si confías en Él. Bienaventurados los que confían, los que esperan en Jehová. Porque así no veas nada, así no escuches, así Él esté en silencio. Tú sabes que el Dios de tu salvación no te dejará y no te desamparará. Así haga silencio, iglesia. Porque durante 12 días así fue conmigo. Y yo le dije, yo sé que usted no me va a dejar aquí. Yo sé que usted, ¿qué está haciendo? No sé. Pero yo sabía que no iba a salir como entré, que iba a salir fortalecida en Él. Y así fue, iglesia. Así fue para la gloria de Él. Me dijo, de aquí, párate, afirmo tus pies. Tus pies no se afirman porque hayas orado mucho. Tus pies no te afirman. No se afirman porque hayas ayunado mucho. Tus pies se afirmaron cuando te mostré tu debilidad y la entregaste a mí. Y ahí es cuando te afirmo los pies, porque tu confianza va a estar en mí, no en ti misma. Ahí me afirmó los pies. ¿Ves? Yo dije, Señor, me siento muerta. Y dijo, esto, así son sin mí. Y tienes que entender que le predicas a muertos. Y tienes que entender los que no pueden ni quieren. Y que yo soy el Dios de su salvación. Simplemente predícales que yo pondré querer y hacer para que vengan a mí. Y qué precioso es ir con las debilidades. Porque Pablo lo hizo. Y él entendió que ya no nos gozamos, iglesia, sino en las debilidades. Porque la debilidad nos hace depender de Él y no en nosotros mismos. Me dijo, esto eres tú sin mí. Esos son ellos sin mí. Ellos no me quieren adorar. Ellos no me quieren alabar. Ellos no quieren ir. Soy yo lo que los llevo. Para que tú les prediques y reciban esta palabra que les va a dar vida. Porque somos como niños necios. Que le dices a un niño, no te sientes ahí o no te pares porque te caes y mal lo hacemos. Mal lo hacemos, iglesia. Porque la rebelión es la simiente que hay aquí en el corazón. Y Él es el que vino a sanar porque Él fue traspasado, iglesia, a causa de nuestra rebelión. Él nos ama. Y yo en estos 12 días vi el amor de Dios y me dijo,
¿Quieres ver como yo veo? Ven, vean. Ven como son. Así son. Porque el pecado nos tiene enfermos, insensibles, ciegos, sordos. ¿Entienden la necesidad que yo viniera al mundo? Porque ese es el estado del hombre sin mí. Ese es el estado de nuestras familias sin Él. Ese es el estado de la iglesia cuando se aparta de Él. Pero aún ahí Él está, porque Él estuvo conmigo esos 12 días. No me afirmó. El último día estuve hasta las 3 de la mañana y no me hablaba, yo postrada. ¿Y sabes qué hace el Señor? Porque Él lo responde cuando queremos. Al otro día me levanté, resignada otra vez, monté para hacer el almuerzo. Cuando me dijo, te voy a hablar. Y me habló, ahí fue cuando afirmó tus pies. Y me habló en una hora todo lo que esperé que me hablara en 12 días. Y me hizo entender, dijo, ahora ve, avísate y ve. Ese es el mensaje que vas a llevar a la iglesia. Voy a soplar y voy a hacer que los muertos revivan. A causa del mensaje y la verdad. No soy yo, no son los apóstoles, no son los profetas. Es la palabra que portan los que llevan el mensaje. La palabra de vida. Y todos aquellos que crean. Porque hay que ver el estado, que están muertos, no pueden. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Yo quisiera seguirte, pero no quieren ni pueden porque están caminando en la carne. Porque hay personas que están siendo discípulos, trabajando, con un audio, están ahí escuchando la voz del Padre, diciéndole al Padre qué quiere, porque hay instrucciones para la casa de oración. Hoy estamos en una vigilia para los que quisieron venir, porque el Padre nos da instrucciones y todas las instrucciones que nos ha dado ha sido del Padre, porque hemos visto en este lugar tan pequeño nos ha dado instrucciones que apenas se las está entregando a los grandes profetas. Apenas se les está revelando y yo pensaba que yo iba en contra de la palabra porque decían una cosa y eran renombrados, pero el Señor nos daba un mensaje diferente. Ahora el mensaje ha cambiado para ellos, el mismo que nos entregó a nosotros, diciéndonos hace 3 años, vengan que los quiero preparar. Yo quiero que ustedes sean esos collados, esos montes altos, donde la gente correrá, encontrarán refugio porque me hallarán a mí. Los quiero llenar. Ustedes quieren ser parte de aquellos que voy a usar para este tiempo que viene hambre, que viene sed, o serán como aquellos que no saben para dónde ir, porque habrá sensatos e insensatos. Y nosotros ignorantemente nos separamos para Él. Y llevamos 3 años donde estamos viendo que se está cumpliendo una a una las promesas que nos hizo. Porque viene algo nuevo para la iglesia, no para este lugar solamente, es para la iglesia. Amén. Y si los ojos lo verán. Y Él te llamó a ti también. Lleva llamándote durante 3 años. 3 años. ¿Cuándo estuvieron los discípulos con el Señor? 3 años. Nos dijo, prepárense. Y todo lo que nos dijo, palabra por palabra, ahora lo están anunciando a nivel mundial. Amén. Y yo lo creo, porque Él ha cumplido y Él prometió que los que se congregarían aquí, porque la palabra es dura de oír, pero es de salvación, serían salvos. Y sé que si tal vez ahorita no corres a Él, van a venir situaciones y lo tienes que enfrentar a causa de la dureza de corazón. Porque a veces la gente me llama desesperada para que yo haga una oración para sanar una dolencia. Y me pasó en estas noches y yo desesperada, Señor, pero Señor, ten en cuenta, pero Señor, mira, pero Señor. Me dijo, yo les dije que esto iba a pasar. ¿Crees que soy injusto? Yo llamo es para guardarlo. Yo no llamo porque quiero hacerle, yo no llamo a guardarlos, porque hay consecuencia de la desobediencia, hay consecuencia del pecado. Yo le dije, Señor,
Me arrodillé y le dije, Señor, hágase su voluntad. Pero tenga misericordia, se lo pido, porque usted es grande misericordia. Y la gente viene con desobediencia, con las consecuencias, y quiere que actuemos de una manera, dejan de congregarse, dejan de orar, porque sabemos que es un pecado grande dejar a Dios. Es un pecado grande, iglesia. Un pecado que tiene grandes consecuencias. Porque la mayoría de la iglesia que se ha ampliado fue porque dejó a Dios. Porque se fue atrás de los deleites del mundo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hazme clama a los oídos de Jerusalén. Hoy estoy clamando, iglesia. Diciendo así dice Jehová: me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, porque muchos empiezan siéndole fieles al Señor. ¿Es verdad o no, iglesia? Yo recuerdo a algunos de mis hermanos que están aquí al principio, querían estar en los ayunos. Los ayunos musulmanes son poderosos, pero antes lo hacíamos para nosotros, no para Jehová. Ahora los ayunos que hacemos los hacemos para el Señor, no para nosotros mismos ni por nuestros deleites. Y venían a los ayunos, y si no podían venir se conectaban, pero querían recibir. Y él me dijo, lo primero que me dijo: muchos empezarán en el Espíritu, muchos empezarán, pero terminarán en la carne. Y fue la primera advertencia. Pero los que permanezcan serán llenos del Espíritu Santo. Porque creen que el grupo que el Señor permitió que se llame así, llenos del Espíritu, porque fue la promesa que hizo. Porque la mayoría de las personas buscan al Señor cuando les duele algo. Busquémoslo mientras que pueda ser hallado, pero hay que hallarlo, porque dice que sí se halla cuando se busca con todo el corazón. Pero si el corazón está en los afanes del mundo, no lo vas a buscar ni quieres ni puedes. Entonces mira lo que dice: hazme clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. ¿De quién? ¿De quién? De mí. Ahí dice de ti, pero nos está hablando a nosotros. ¿De quién se ha acordado el Señor? De mí. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto. ¿En dónde andábamos en pos de él? Todos llegamos en un desierto, pero llegó con mano poderosa, iglesia. Y ahí sí, ayuno, yo voy, vigilia, yo voy. Y cuando todo empezó a parecer normal, cuando se reconciliaron con el que se tenían que reconciliar, cuando consiguieron lo que tenían que conseguir, se olvidaron de quién. Cuando los sanó, cuando los libertó y echó fuera a uno de esos demonios, cuando te devolvió la paz, cuando no podías dormir. Pero cuando todo empieza a marchar bien, empiezan los amantes del mundo a seducirte y te olvidas del amor de tu juventud. Porque nosotros empezamos a andar con él en el desierto, porque llegamos secos y encontramos agua cuando llegamos. Pero luego dejamos de beber sin sed. Y una agua que uno bebe cuando no tiene sed no sabe bien, ¿cierto, iglesia? El agua no sabe bien, lo que pasa es que el agua refresca, ¿cierto? Pero bébala sin sed. Y a muchos les sabe así la palabra. Porque dicen: yo de nada tengo necesidad, todo está bien. Esa palabra no es para mí. Esa palabra es para ti, iglesia. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. ¿Qué tenemos que hacer? Endurezcamos nuestro corazón. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová:
¿Qué maldad echaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Atrás de qué se van? De la vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo. Todo va a pasar, iglesia. Pero esta palabra jamás va a pasar. Y nos vamos atrás de lo que perece. Y nos olvidamos de lo eterno. De lo único que nos hace permanecer para siempre. Amén. Amén. Dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? No se preguntan, se olvidan de Jehová. Empiezan a venir por tradición, por obligación, porque los llaman, porque dicen: no, es que yo no he ido, mejor fui lunes, fui martes. No, empiezan a venir por eso, pero no a buscar. No porque el Señor no esté con nosotros, iglesia. Nosotros venimos a reunirnos, los santos del Señor, los que hemos sido santificados, para glorificarlo, para recibir pan, maná, iglesia, para recibir este pan de vida eterna que viene del cielo. Este pan que a veces tú no recibes la respuesta que esperas, no recibes la solución, pero Él te da esa paz. Él te da fortaleza, Él te alienta. Esta palabra es tan poderosa que no te fortalece, iglesia, así la situación no cambia. Pero Él te da nuevas fuerzas. Porque el problema es creer que venimos al Señor y por el hecho de venir, por el sacrificio de venir, Él nos tiene que solucionar el problema. Habrá momentos en que el Señor no lo hará. Porque Pablo le dijo: oré 3 veces para que me quitara el aguijón. Dijo: no, Pablo, bástate de mi gracia. Tú y yo estamos aquí por gracia. Amén. Jesucristo no vino a cumplirnos solo caprichos. Hay gente enojada como esta mujer que no se quería reconciliar con Él. Enojada. El Señor vino a darnos salvación. Él vino a libertarnos, iglesia. Porque a veces creemos que el Señor nos tiene que solucionar el problema, pero Él vino para la raíz del problema, el pecado. El problema acá en el hombre es el pecado. Y Él vino a libertarnos del pecado, que es el que nos hace traer consecuencias. Y por estar buscando la añadidura, nos olvidamos del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero venimos enfocados en la añadidura y dejamos que las aves se coman la semilla. Cuando si tú recibes esta palabra, iglesia, Él se encarga de la añadidura mientras estamos aquí. Porque lo he visto una y otra vez en mi vida. Él tiene el poder de hacerlo, iglesia. Él tiene el poder. Y no, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir? ¿Por dónde voy? ¿Por el 6? 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis fruto y su bien. Pero entrasteis, ¿y qué pasó? Que se contaminaron. Contaminaron mi tierra. El Señor viene, nos lava, nos limpia, echa fuera los demonios. ¿Cuánta gente? Una y otra vez, como los 10 años que duré yo aquí en la congregación. Echaba fuera el demonio y salía y me contaminaba. Me echaba fuera el demonio porque dice la palabra de Dios que el espíritu de inmundicia sale, pero también vuelve. Y vuelve cuando dejamos la casa barrida, desordenada y vacía. El espíritu inmundo vuelve, porque si el espíritu inmundo es falta de perdón, procura guardar tu corazón para que no vuelva a entrar. Si el espíritu inmundo, iglesia, es un pecado sexual, procura guardar los ojos, porque por ahí entra todo. Porque el espíritu inmundo vuelve. Entonces el Señor siempre ha estado ahí, ha libertado, ha sanado. Pero el Señor quiere que seamos llenos de Él, que nos mantengamos ahí, porque ahí es donde somos guardados. Muchos, el demonio se va, pero el espíritu inmundo vuelve. Vuelve cuando nos guardamos la puerta de nuestros labios. ¿Y por qué me vuelve a pasar esto? Te has alejado de Él. La casa está barrida, desordenada y vacía. Porque esta casa, iglesia, tú la puedes adornar, este templo, con joyas, con maquillaje, con vestiduras.
está vacía por dentro. Y ellos vuelven y miran eso. Y vuelven y caen. Y vuelven y caen. Y vuelven y caen. Pero hay poder en esta bendita palabra de Dios. Porque Él vino fue a libertar. Él vino a libertar, iglesia. Y dice la bendita palabra: te contaminaron mi tierra, e hiciste abominable a mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? ¿Cierto? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y pasó cuando vino Cristo. Predicaban de la venida del Mesías, y el Mesías le hablaba y no lo conocían. No le conocían. Muchos le estamos conociendo porque no le conocíamos. Pero le estamos conociendo, iglesia. Y sabemos que Él fue venido. Que sin santidad nadie lo verá. Y que es necesario ser santificados por medio de esta palabra, por la sangre del Cordero, iglesia, para tener vida eterna. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo, todos. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. ¿Con quiénes? No solamente con nosotros, dice que con los hijos también, iglesia. No dice que solamente con nosotros, dice que con los hijos también. Y aquí en esta casa de oración lo sabe muy bien, que cuando no escuchamos la voz del Señor, el Señor sabe dónde tocar. Porque la palabra de Dios dice: los padres comieron uvas agrias y los hijos sufren la entera. Pero en Cristo Jesús dice que los hijos ya no sufrirán la entera. Pero hay que estar en el nuevo pacto, porque solo en Él es que somos guardados. Nos guarda a nosotros y a nuestra posteridad. Es la herencia que le tenemos que dar a Jehová. Por eso es tan importante que ellos aprendan a tener temor de Dios, amar a Dios. No lo subestimen. A ellos se les queda la palabra y la pueden obedecer más que los padres. A los niños, a los que maman, todo el que tenga oídos que oiga la palabra de Jehová. Mira lo que dice. Porque pasa a las costas de Gilead y envía a Cedar, y considera cuidadosamente y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y esto me llevaba en estos días, que tanta idolatría. Dios mío, yo veía unas cosas que yo me quedaba asombrada, y yo decía: esta gente cómo ama a sus ídolos. Y nosotros que decimos que amamos y que somos el único Dios verdadero, le somos infieles. Le sacamos miles de justificaciones. Ustedes vieron para la semana que pasó, Semana Santa, gente arriesgaba sus vidas por allá en Filipinas. Yo estaba viendo esto con mi hermana Diana. Yo decía: mira, y hay uno, era impresionante, se pisaban con tal de tocar un carro que iba andando, y se ahogaban y se asfixiaban. Iglesia, no es mentira. Y yo decía: ¿y aquí les cuesta venir a un culto? Cuando sabemos ya quién es la Pascua, que es Cristo. Y estas personas a sus ídolos los aman y dan la vida por ellos. Ellos están dispuestos, ellos dejan de trabajar, ellos dejan de hacer muchas cosas por sus ídolos. Ellos son capaces de morir, son capaces de entrar en un avión y explotar por su ídolo. Y nosotros no podemos dar la vida que Él ganó en la cruz. Esta vida es para Él. Él dice: niéguense a sí mismo, denme su vida, porque sin Él no hay vida. Él la pide para darnos vida. Y son incapaces, iglesia, de negarse a sí mismos. Ustedes miran todas esas cantidades de cosas
porque se van en pos de sus dioses. ¿Dónde? Porque tal vez no te congregues, pero preséntate como dice Corintios, el Pablo a través de Corintios. Preséntate como esa masa, ese pan sin levadura. Guárdate esa semana para Él. Santifícate ahí en Él. Pero están de vacaciones. Están atrás de los dioses del mundo. ¿Dónde se ha visto cosas semejantes a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Por qué? Por lo que no aprovecha. Mira lo que dice el Señor. Escucha que esto es lo que viene. Espantaos, cielos, sobre todo esto y horrorizados. Desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Qué lo dijo? Es que la hermana Clara está diciendo que esto está por venir. Escrito está. Escucha. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos? Dos. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Cuando nos alejamos del Señor y creemos que podemos retener agua, venimos a ser presa y esclavos otra vez del pecado. Escuchen. Pues a mí no me pasa nada, nadita de esto, ese tiempo. Déjalo hasta aquí. ¿Cuáles dos pecados ha dejado el pueblo? Amar a Dios. Porque el gran mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. No con ese amor fingido, porque el que ama a Dios, el que ha conocido el amor de Dios, el mismo Dios nos llena de su amor para darle. Y se ve el amor por las almas, por el prójimo, porque Él es el amor de Él que lo hace. El amor del prójimo no es el que nosotros hemos tenido, que amamos el que nos cae bien, el que nos cae mal. Amar al prójimo es servirle a quien te aborrece y detesta, que hace lo bravo. Eso es amar. Ezequiel, capítulo 24. ¿Qué va a hacer el Señor? Y va a ser necesario. Verso 15. Muerte de la esposa de Ezequiel. Ezequiel 24, verso 15, para los que no prestan atención. Vino a mí palabra del hombre. Palabra de Jehová. Escucha, porque el peor error es creer que es el hombre que te lo dice. Es Jehová que lo está diciendo. Es la palabra del Señor. Entonces, ¿saben que hay personas que dicen es que Clara dijo? Error, porque nunca escucharon la voz de Dios, sino al hombre. ¿Ustedes saben cuántas personas me han tirado piedra porque van bien mandados y dicen es que Clara dijo? Porque no han creído la palabra de Jehová, pero cuando tú dices escrito está, porque la creíste. A mí me han tirado piedra a causa de los incrédulos, porque eso es tener incredulidad. Decir que lo digo claro y no creer que fue Él y que es Cristo mismo, la palabra, el verbo que nos está hablando también está. Cuando tú dices que el hombre dijo, ven a escudriñar las escrituras y te das cuenta que escrito está. Mira, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe. ¿De qué? Escucha, iglesia, porque este mensaje me lo dio el Señor estos días, pero me dijo que hoy lo tenía que creer. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿De qué? De golpe. ¿Qué es deleite? Deleite, placer. ¿Qué es deleite? Gozo, gusto, agrado, satisfacción, delicia. Es aquello que te da placer y que mantiene tu ánimo. Si te da placer comer, ¿cómo te sientes cuando estás comiendo? Contento, con gozo, si te da placer comer. O sea, es aquello a lo que tus ojos les gusta y te deleitas. ¿Qué es, iglesia? Porque si fuera Jehová, pues no vería el deleite en Jehová. Es
¿Sabe cómo se ve el deleite de Jehová? Porque el deleite de Jehová no es por lo que nos da, sino por lo que hizo: salvarnos. Porque todos los profetas dicen: me deleitaré en el Dios de mi salvación. Me deleitaré en el Dios de mi salvación. Porque conocer la obra redentora, solo hay allá deleite. Bien sea que viva o muera, lo hago para él. Me gozo en lo que, cuando tengo mucho, y cuando he padecido hambre. ¿Recuerda Pablo? Él estaba en gozo, el deleite era Jehová. Él se deleitaba en Cristo. Pero ¿cuántos se les quita el deleite cuando el Señor les quita lo que más les gusta y lo que más aman? La pareja, los hijos. ¿Cuál es tu ídolo, iglesia? ¿Cuál es tu deleite, iglesia? Él dice que lo quitará de golpe. Porque el Señor dice que nuestro Señor Jehová celoso es. Él es celoso, iglesia. Y si no lo cree, Él le quitó el deleite a Ezequiel. Y mira lo que dice, porque eso es lo que va a venir. ¿Recuerdan los primogénitos de Egipto? Él va a quitar lo que está ocupando el lugar del Señor de golpe. Así que entrégale esos ídolos al Señor. Entreguemos todo lo que está ocupando el lugar del Señor. Yo no tengo dioses, pues procura mirar que no seas tú mismo. He aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, o sea, no le brindes luto, ¿no? Ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Que hay personas que les dijo que será el ídolo. Y cuando quita el ídolo, venimos ante el Señor como para que nos solucione, como para que... Y Él dice, no llores, no le brindes luto, porque yo te dije, yo tengo que estar sobre todas las cosas. Escrito está, iglesia. El Señor no va a compartir. Él dice, con los primogénitos del mundo, cuando la muerte de los primogénitos del mundo quiere decir a lo primero que tenemos en el mundo. ¿Qué es aquello que tienes que entregar en este tiempo para no llorarlo después, iglesia? Él tiene que estar por encima. Él dice que el que ama más a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia más que él, no es digno de ser su discípulo. Porque dice, ustedes lo van a perder para ganarlos para mí. Entréguenme sus dioses, dice. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y dice, deja que los muertos entierren sus muertos. Los muertos espirituales enterrarán muertos. Pero aquellos que han hallado la vida, iglesia, no irán atrás de los muertos. O sea, no quiere decir que no vaya, sino que él sabía que era un ídolo. Todo lo que tú le dices al Señor, déjame primero. Él tiene que ser primero. Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué ganaremos con eso? Le dijo, de cierto te digo, que en esta vida y en la venidera ustedes tendrán recompensa. Porque el que no es digno de perder su vida no es digno de ser discípulo de Cristo. Es un alto costo, pero también hay un galardón grande para aquellos que dieron la vida por él. La iglesia no es una iglesia como estábamos, iglesia. La iglesia de Cristo vive para él y por él. Él vino, se despojó de sí mismo. Él estaba ya al lado del papá. Y se despojó, descendió y vino en carne para hacerse como nosotros, dio su vida. Se despojó de quien era Él para dar la vida por nosotros, que a nosotros nos cuesta despojarnos de lo que aparentemente es vida, pero nos tienen muertos. Y Él dice, si ustedes pierden su vida, la van a echar. Eso dicen las Escrituras. El Señor no vino a acomodar esta vida que tenemos, Él vino a que muriéramos a esta vieja manera pasada de vivir. Tal vez te parece que es una historia, pero tú y yo estaremos delante del trono de gracia. Y esta palabra juzgará a los hombres. Esta palabra la juzgará. Hay gente que dice el primer ministerio de la familia, cuando yo veo al Señor para tratar con los hombres, alejarnos para poder tratar con ellos, para ganarse la familia.
familia sí cree, pero por lo que ven, no por lo que oyen. Tal vez no te agrado, pero algún día clamarán al Dios a que tú le sirves, iglesia. Porque mis ojos lo han visto para la gloria de mi Señor. Y yo le dije en estos 12 días, heme aquí, mi vida es suya, dígame qué tengo que hacer. Cuando me dijo, salte de trabajar, yo le dije, sí, Señor. Pero muchos dicen, déjame primero. Porque usted no tiene las deudas que yo tengo. Pregunte si no las tengo. Pregunte, iglesia. Y así pasa en el mundo. Se distraen y pierden la mirada de Cristo. Viendo que alguien se durmió cuando están dormidos despiertos. El Señor nos está hablando. No llores ni corras tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, como que dice, cíñanse. Cíñanse. Porque se los dije. Y muchos se van al luto, terminando enojados, disgustados con Dios, cuando el Señor nos está llamando a algo de bien. Dice, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. ¿Qué es pan de enlutados? El pan de enlutados es cuando tú tienes una pérdida y tienes mi sentido pesado. Ay, no, está bueno. Y empiezan a traerte todas esas palabras y tú las recibes. Que en vez de darte fortaleza, lo que hacen es, él dijo, no coman ese pan de enlutado, porque yo les dije que iba a pasar. Él no le quitó la vida a la esposa, así que le dijo que se la iba a quitar. Como quien dice, estás amando más a tu esposa que a mí. ¿Qué quiere el Señor? Que le entreguemos los ídolos. ¿Quiere que le diga algo? Es que es mi niña o mi niño. Ellos están mejor en las manos del Señor que nuestras propias manos. Hace un año yo le entregué a mi hijo al Señor. Haga lo que usted tenga que hacer, pero sálveme. Es que yo quiero que mi hijo sea profesional para poder vivir de apariencias. Y yo necesito que mi hijo, ¿por qué no? Porque los primos son él. Yo quiero que usted no lo sabe. Porque yo quiero una eternidad con mi hijo. Yo no tuve un hijo para algo temporal. Yo tuve un hijo para que sea la herencia de Jehová. Yo se lo entregué y él dijo, dámelo, yo se lo doy, porque en mis manos yo lo herí. En mis manos recibió heridas. Y él me dijo, entrégamelo, yo le dije, se lo doy. Usted va a ser mejor padre que yo como madre. Y se lo entregué en un momento difícil. Me tocó que agachar el rostro. Saben que es verdad. Y esperar en Jehová. Y vi la obra del Señor. En que yo no puedo estar donde Dios está conmigo. Y han pasado muchas cosas. Y he estado aquí en las cosas del Señor. Y él quiere que mamá, me está pasando esto. Tú estás con él. Y hasta que yo no termine las cosas del Señor, tú no voy. Porque yo sé que el que soluciona, el que abre caminos, el que abre puertas, es él. Y él me para él. Y que para la salvación de mi hijo el Señor va a hacer lo que sea necesario. Porque él me hizo una promesa. Y yo me aferro a la promesa. Yo no quiero vivir de una apariencia. Yo no quiero obligarlo a él a que venga aquí. Yo quiero que él se encuentre con el gran yo soy. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer para salvar el alma de mi hijo. Eso es lo único que yo le clamo todos los días. Y mi palabra hacia él es, hijo, recuerda que pase lo que pase. Clama que él te va a responder como clamó el hijo de Agar, que Agar pensó que su hijo estaba muriendo allá. Y el que estaba llorando ha muerto. Y el hijo gritó, y dijo, murió mi hijo. Y le dijo el ángel, ¿por qué lloras, Agar? Porque el hijo estaba en una distancia, ya estaba esperando que muriera. Como muchos tal vez tienen a muchos
iba a pasar, que si no me escuchaban iba a tocar lo que más les duele. Yo tengo cuidado, yo estoy en el asunto. Entonces terminé de rodillas, hágase su voluntad, Señor, porque Él nos advirtió. Me dijo, ¿qué vas a hacer cuando vengan todos a pedir lo mismo? Tú tienes que darles el pan y el agua. No ores desesperada. Y lo entendí otra vez, bendito sea el Señor. Porque en ese momento cuestionan a Dios. En ese momento preguntan por qué. Pero el Señor lo hace por amor a nuestras almas, para despertar. Él toca el costado para despertar al que está dormido. Y Él sabe dónde tocar. Toca el que está al lado, que está durmiendo. Aquí no te hace así, lo despiertas. Él sabe qué área tocar en cada uno de nosotros. Uno la salud, el otro la economía. Pero bendito sea el Señor, que nada de Él se va a perder. Pero todo será necesario. ¿Dónde voy? 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como que me fue mandado, obedeció o no obedeció. Amén. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario y la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes, iglesia? Si ustedes leen antes de esta enseñanza, porque el Señor cuando va a traer palabra al pueblo, primero te lleva. Esta palabra es viva y tiene que ser viva aquí para que sea viva allá. Escucha, iglesia. El Señor nos está hablando a tiempo. Él nos está hablando, el amor de Dios nos habla. Porque viene un juicio a las naciones, dice las Escrituras. La gran Babilonia va a caer, el sistema del mundo. Y todo el que ama al mundo y sus deleites es enemigo de Dios. Y si tú estás en negocios con el mundo, va a verse afectado todos aquellos tibios. Los tibios son los que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Los tibios son los que saben que el Señor no le agrada algo, pero lo hacen por agradar también el mundo. No dejan de venir a la iglesia, pero son tibios. El Señor nos está demandando santificación. Sin santificación nadie lo va a ver. Y tú y yo no nos santificamos por obras, nos santificamos, iglesia, por medio de esta palabra. Dice que somos santificados mediante la obediencia a la verdad, porque esta palabra es espíritu, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura. ¿La crees? La creo, amén. El mismo espíritu, la palabra que es espíritu, te llevará a obediencia. Pero si no la crees, ¿cómo vas a vivir una palabra que es espíritu en el espíritu? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo? Cuando la crees, es que pasa algo especial. Es ahí. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis el rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos de vuestros pies. No te echaréis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades. Y gemiréis unos con otros. Esto va a pasar. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, escuche, ¿qué va a arrebatar? Su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. ¿Cuál noticia?
En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el punitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Les hablarás. ¿De qué? De la buena noticia. Hay una buena noticia. Que si hoy, iglesia, hay vida, tienes oportunidad de dar al Señor. Y dice la palabra de Dios que aunque venga la consecuencia, como dice en Oseas 5:15, creo que 5:15 dice, en su angustia me buscarán. En la angustia, en la aflicción me van a buscar. Y cuando me busquen, yo no los voy a echar fuera, yo los recibiré. Hablan de la buena noticia, que es consecuencia del pecado y que era necesario que Cristo viniese, padeciese, fuera crucificado, sepultado y resucitase, que es necesario que mueran a ese viejo hombre que nos lleva una y otra vez al mundo. Es necesario nacer de nuevo, iglesia. Cuando una persona le es derramado el espíritu de gracia, porque la gracia todavía está, Cristo va a volver. Estamos en el tiempo de gracia, de perdón, amor inmerecido. Cuando Él vuelva ya no viene con relación al pecado. Él va a venir por los que fueron santificados mediante la fe, que creyeron que Él vino y que era necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Muchos están esperando que vengan, pero ¿estás preparados? Somos la única novia que no tiene que ir a prepararse aparte del novio. Somos la novia que el mismo novio prepara. Tal y como ella quiere. Una novia imperfecta, porque Él nos llamó siendo pecadores. Él nos llamó siendo malos. Él nos llamó llenos de inmundicia para Él mismo lavarnos, porque Él es el jabón de lavadores. Él no se va a casar con una novia que no lo anhela, que no. Imagínate que en la iglesia, ¿cómo se va a casar una novia que no espera ni quiere que venga Cristo porque sabe que si viene no va? ¿Usted imagina una novia así como que en el matrimonio ya no quiere casar? Así está la iglesia. Porque si supiéramos, esperáramos al Señor Jesucristo, estaríamos todos dejándonos lavar por la bendita palabra. Tú no te puedes lavar con tus obras ni con los sacrificios, ni yo tampoco. La palabra de Dios dice que es Cristo, la verdad. Dijo que nos va a lavar de todas nuestras inmundicias. Amén. Todas, es la promesa. Y nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo para poder colocar el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo nos atavías con el Espíritu. Amén. Sellados con las alas del Espíritu Santo. Porque Él va a venir a ver una novia donde se halla el Espíritu de Dios. Escucha, iglesia. Esta palabra no es para compungirte y vayas a tu Señor, no para condenarte. Esta palabra, iglesia, ahorita vamos a continuar con la vigilia. Los que tengan sus ocupaciones se sienten libres. Pero lo que el Señor nos va a decir ahorita es lo que Él dijo que iba a hacer. Y Él quiere que tú y yo seamos parte. Esto no es una historia ni lo digo yo. Todo lo que se va a hablar aquí, porque es una reunión de discípulos, pero es que no es para los discípulos. Si hoy el Señor te está llamando a seguirle, para que camines. Amén. El que no es capaz de negar su vida no es digno, porque en aquel día lo seguirán. Dejarán todo, porque sabrán que todo lo que tenían no les sirvió, no les alcanzó. Cuando Habacuc le dice, Señor, ¿no ves cómo está pecando tu iglesia? ¿No ves cómo está pecando tu pueblo, Señor? Mira el pecado. Y el Señor le responde a Habacuc y le dice que Él va a levantar, como lo que está hablando, un pueblo, los caldeos. Era un pueblo malo, sanguinario, no tenía piedad. Para poder corregir el pueblo, y Habacuc le dice, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo si es tu pueblo tú vas a levantar un pueblo más malo que tu pueblo para corregirlo? No creo que el Señor sea tan malo de que el Señor ¿cómo va a permitir la enfermedad? El Señor ¿cómo va a permitir que una persona parta? Todos vamos a partir en la vida. Pero el Señor ¿cómo va a permitir esto? Pero el Señor, Habacuc le dice, Señor, ¿cómo vas a levantar los caldeos si son malos? Si uno dice, para ellos viene un juicio.
y le explica a Habacuc. Y Habacuc esperó. En mi guarda esperaré la respuesta, y esperó. Y el Señor le muestra el plan de salvación. Y Habacuc termina diciendo esto para finalizar. Porque a todos aquellos que les he revelado el plan de salvación, sabemos y creemos que a los hijos de Dios todo lo que pase les va a ayudar para bien. Yo tengo la convicción, iglesia, porque esta convicción viene de Él y no de mí, bendito sea el Señor, que todo lo que pase va a ser para bien, que todo lo que pase va a ser porque el Señor anhela y quiere una eternidad con nosotros. Dice Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, verso 1. Habacuc hace una oración después de que el Señor le revela lo que el plan de salvación. Le abro, el 3:2 por el tiempo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, porque el Señor dice que va a venir y que es necesario, iglesia. Para el despertar, somos la última generación, iglesia. Cristo viene. Mira lo que dice el 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cuando todos los profetas, porque a ellos se les fue revelado, ellos fueron justificados por la fe en el que había de venir. Ellos creyeron. Porque el Señor les reveló la necesidad de que Cristo viniese. Y la pudrición, la inmundicia que hay en el hombre, el pecado. Y ellos terminaban diciendo, maldito de mí, maldito el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque saben que estamos llenos de inmundicia, que era necesario que Cristo padeciese. Y esto es lo que la iglesia no le ha sido revelado todavía, porque se creen buenos, santos, porque creen que se van a salvar por sus obras, hasta que la cruz muestra la inmundicia. Y ahí es donde tú entregas la inmoralidad, los pecados sexuales, la mentira, la fornicación, las orgías, todo aquello, todas sus obras de la carne. Porque nadie va a poder entrar con obras de carne, sino habiendo nacido del Espíritu. Y a ellos les fue revelado esto. David decía, en pecado me concibió mi madre. Lee todos los profetas, lee a Job. Job maldijo el día que nació, porque sabía que nuestros hijos vienen en pecado, el pecado de nosotros como padres. Y esto es lo que no quieren reconocer, sino que van al Señor preguntándole, ¿por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué le pasa esto a mi hija? Consecuencia del pecado de nosotros. Pero cuando vamos a Cristo, la ventana no caerá sobre nuestros hijos. Los hijos sufren las consecuencias de los pecados del padre y la madre. Y todos los profetas reconocieron esto, iglesia. Y es tiempo de que la iglesia, por eso el Señor dice que en este tiempo se tienen que volver a comer el librito desde los profetas, porque ellos anunciaron y a ellos se les fue revelado Cristo. Pero la iglesia ni siquiera conoce la palabra. Da que es una palabra adulterada. Yo digo, ¿dónde dice eso? A no ser que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te... ¿Dónde? Porque estamos acostumbrados a adulterar la palabra porque no la conocen. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es darnos salvación y que la vida eterna, iglesia, la vida eterna es Cristo Jesús. Es conocer al Padre y al Hijo. Cuando tú conoces al Hijo, conoces el amor del Padre por nosotros y la necesidad que el mundo entero tiene, pues de una bendita casa. No es de que te pague la deuda, no es, iglesia, la añadidura. La necesidad es de conocerlo, iglesia, para la salvación de las almas. Y entonces no vas a ser un cristiano frustrado que siempre está llorando por lo mismo, sino que vas a conocer la verdad y serás verdaderamente libre. Porque esta verdad liberta, donde tú no estás atado a los herejes del mundo, a vivir de una apariencia esperando que te aprueben los hombres. ¿De qué sirve que los hombres nos conozcan y en el cielo no seamos conocidos? Lo más difícil va a ser, y el nombre no fue echado en el libro de la vida. A donde
que Lázaro era un hombre pobre, que los perros lamían las llagas. Y el hombre rico estaba espléndido, comiendo, bebiendo. Y dice que uno fue un lugar y otro fue. Y decía el hombre rico que lo tenía todo aquí, dile a Lázaro que aunque sea se moje la punta del dedo. Porque esa sed, escucha, esa sed ya no quiere convertirse. Esa sed que tenía el hombre rico no era de agua, era del agua de vida, Cristo. Amén. Todo el que se va sin Cristo se va seco para una vida eterna, para una muerte eterna, perdón. ¿Por qué la gente pide agua al morir? ¿Por qué? Porque están secos. El alma está clamando por el agua de vida eterna. Por eso piden agua. Pues cuando una persona esté del agua, pero si crees que es el agua de vida, si no le vas a dar una cisterna rota dándole a otra. Hay que creer que es Cristo Jesús el que ve el alma. Tú y yo no vemos las almas, no nos importan, a Él sí. A Él sí, iglesia. No solo arrepiéntete, el Señor te perdona. Hay abundante perdón y gracia. Clama al Señor Jesucristo porque por medio de Él hay salvación. El Padre quiere salvarte y la salvación solamente viene por Él. Pídele perdón por tus pecados. Hay abundante gracia, amor y perdón para ti. Pídale perdón y perdona en esta hora, porque si no has perdonado a nadie, no te van a perdonar. El Señor no te perdona. Perdona, sí perdono. Clama por el agua de vida. Si crees en el Señor Jesucristo, aunque estés muerto, vas a vivir. Es tan solo creer esto y decírselo al que está partiendo. Pero si no lo cree, ¿qué quiere la iglesia? Que le apuntemos en una hoja lo que tiene que decir. Esto se graba en el corazón y en el alma. Y tú ves un alma partiendo y no vas a dejar que se vaya sin Cristo. Porque has creído en el que salva las almas. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, me ha llevado a personas que han partido. Y tengo la convicción que se fueron con Él. No tienen que firmar una hojita, no tienen, creo. Como aquel malhechor que estaba a la derecha creyó, el de la izquierda no. El uno para no sé dónde se fue, dijo, acuérdate de mí, le dijo. Cuando vengas en tu reino, digo, de cierto, te digo hoy, porque soy el día de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque este hombre creyó y el otro no. ¿Cuál de los dos malhechores eres? Porque todos éramos malhechores. Pero cuando nos arrepentimos, iglesia, es solamente arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Si no crees, ¿cómo se va a ir a llevar la buena noticia que no se ha creído? ¿Cómo vamos a dar una noticia que no creemos? La buena noticia se recibe aquí. Porque aquí tienes que recibir que estaban muertas. Estaban muertas, sí, Señor. Y yo te doy vida, lo creo. Y se verá tu vida. Pero si no crees la buena noticia, ¿qué noticia vas a llevar? ¿Qué noticia, iglesia? Hay que recibir la buena noticia. Tú y yo estamos muertos sin Él. Él es la vida de nosotros. Y Habacuc dice esto. Iglesia, el Señor nos está llamando. Tal vez sientes que estás perdiendo mucho tiempo aquí, pero viene un tiempo donde hay hambre y sed, dice, que anhelarán la palabra. Y el Señor va a poner a algunos en espera, pero oirán el clamor. Escucha, iglesia, hoy es el día de salvación. Es hoy el día de salvación. Yo tengo tanta convicción de lo que Espíritu está aquí. Hoy es el día de salvación. Hay familias de nosotros que se van sin Él. Y es el día que tú y yo debemos creer. Porque a través de ti el Señor quiere mostrar a Cristo. El evangelio que se va a predicar en los últimos tiempos no es de letra. Es el evangelio de poder. El evangelio que se va a ver en su iglesia. A Cristo Jesús, Él es el evangelio. Bendito y alabado sea el Señor. Pudrición dentro de mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿cómo va a estar Habacuc? ¿Qué nos dijo el Señor en la intercesión de este martes? En la misma iglesia hay necios, hay insensatos y insensatos. Los sensatos sabrán que estoy haciendo.
los insensatos andarán de aquí para acá y hablando lo que no tienen que hablar. Abajo el templo dijo: yo estaré quieto, porque sé que es necesario. Estarás quieto esperando en Jehová, iglesia, pero no quieto, porque si Él nos da para dar, lo que quiere decir es sujetarnos, nuestro yo, nuestra voluntad, quieta, y hacer la voluntad del Señor. Estaré quieto, dice Habacuc, en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, van a haber situaciones así, ¿sí o no? Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quejar? Mira, iglesia, lo que estamos pasando ahorita, estamos en entrenamiento. Está siendo ejercitada nuestra fe porque no alcanza para lo que viene. Si lo que pasa tampoco, que para muchos es grande, porque la fe es pequeña. Cuando tu fe está puesta en Cristo, tú sabes que Él es grande y poderoso. Pero cuando tu fe es pequeña, tú ves el problema grande. Si con los tropiezos que pasan en el día a día, tu fe tambalea de esta manera, ¿fue necesidad que Pedro y los discípulos fueran zarandeados? Claro, para que vieran que la fe estaba en ellos mismos. Pedro dijo: yo con usted y hasta la cárcel y hasta la muerte, Señor. Él estaba confiado en sí mismo. Dijo: Pedro, ven y ora, porque Satanás está pidiendo para zarandearnos. Y yo he rogado que tu fe no falte. Cuando vienen las pruebas, el Señor quiere que nuestra fe no falte, porque es probada la fe. Y lo primero que vemos es: ¿qué dijo él? Acuérdense de ahí, ¿qué dijo? Pero es que yo tengo fe. La fe es la certeza de lo que Él te dijo, de lo que esperas, y la convicción de lo que tus ojos no están viendo. Eso es fe. Eso es lo que es probado. Y esto es lo que tiene que aumentar. Pero muchos no les aumenta la fe, sino que quieren salir corriendo de la iglesia. Quieren dejarlo todo. Creen que Dios se olvidó cuando Él dijo: no temáis, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Pero no creen. En el tiempo que yo me sentí muerta, yo sabía que Él estaba. Y yo le dije: yo sé que usted no me va a quitar. Yo lo sé. Yo lo sé. Por eso me aparté, para poder guardar, porque como estaba dura y sensible, incrédula, Él mismo me apartó, porque uno puede dañar a su alma. Porque uno tiene que escuchar a los que. ¿Se imagina? Hermana, una oración. ¿Ah, qué oración? No. ¿No hay gente así cantando? ¿No, iglesia? Vergonzoso. ¿Cuántas veces oraron por nosotros? Venga el amigo, venga el enemigo. Venga el que te honra o venga el que te deshonra. Hay que orar por ellos. Porque el espíritu de oración no es de nosotros, sino del Señor. Él fue el que puso en nosotros para orar. Pero créanme que voy a orar conforme a la voluntad del Padre y no a la voluntad de los hombres. Clamando por fortalecimiento para que se haga la voluntad de Él. Porque sé que por más que hable en lenguas o una oración preciosa, yo no voy a desear que tanto bien como Él. Entonces yo siempre le clamo por la voluntad de Él. Aunque le llegan no florezca. Mire, esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Los sensatos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Me quedé sin empleo, ¿ahora qué va a pasar? Confía. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, iglesia. Con lo bueno, con lo malo. Con todo, yo me alegraré en Jehová. En otra versión dice: me deleitaré. Porque nuestro deleite no debe depender si estamos bien o mal. ¿En qué se deleitará? Yo me deleitaré o me alegraré en Jehová. Recuerden que deleite es eso también, ¿no? Gusto, alegría, satisfacción. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, si vivo, si muero, si tengo salud o no la tengo, si estoy en la cárcel como Pablo o no lo estoy,
nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Eso es ser verdaderamente iglesia. Con todo y en todo, estar regocijados, como lo enseñan en Filipenses. Y aquí esta palabra fue la que me dio cuando me afirmó los pies. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Resulta que Jehová tiene que ser nuestra fortaleza. No te apoyes en tu fuerza ni en tu poder, porque no les pase como a mí me pasó. También me lo quitó en un proceso. Dijo, yo soy tu poder y tu fuerza. Tú eres fuerte por ti. Tú no eres fuerte por ti mismo. Yo he sido procesada por el Señor, con testimonio y salgo diciendo, sí, yo soy así débil. Yo no soy nada sin Él. Nada, iglesia. Nada. Sin Él alejado de Él, tú y yo podemos. Nada, iglesia. Pueda que lo que ahorita tienes del mundo sea tu fortaleza. El Señor dice que Él va a quitar esa fortaleza para que entendamos que nuestra fortaleza viene de Él. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro socorro. Él es. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. El socorro no viene de los hombres. Van a ver que en aquel tiempo los que tú creías que eran tu fortaleza, ellos mismos van a correr a buscar al Señor también. Van a ver que andarán de aquí para allá, porque toda rodilla se tendrá que doblegar y confesar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, para la gloria de Dios. Porque si la palabra dice que toda rodilla se va a doblegar. Ese es el bendito mensaje. Que nuestro deleite sea Jehová, el Dios de nuestra salvación. Quita el deleite. Recuerda que Satanás nos tienta con deseos de los ojos. Él va a querer que tu deleite esté en las cosas del mundo y no Jehová, iglesia. Hoy el Señor nos ha dado un precioso mensaje. Puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tu fe que no esté basada en lo que tienes, tu fe que no esté basada en tu fuerza, tu fe que no esté basada en tu inteligencia. El Señor dice que si alguno se gloríese en Cristo, porque Él llamó el vil al menospreciado para mostrar su gloria a los que se creen fuertes, a los que creen que tienen mucho, o a los que creen que son sabios. El Señor dice, yo escogí de lo pequeñito, de lo vil y menospreciado, para que sepan que soy yo y no son los hombres. Por eso todos aquellos que han dejado de tener la confianza en el Señor te dice en esta noche, vuelve a Él y Él se volverá a ti, porque los caminos de nuestro Señor y los pensamientos son más altos que los nuestros, iglesia. Los caminos del hombre son malos y los pensamientos también, iglesia. Son perversos e impíos. Y Él nos está llamando al camino, al único camino. No hay otro camino fuera de Cristo. Hoy el Señor ha llamado otra vez. El que tenga oídos oiga lo que el Señor ha dicho en esta noche, iglesia. Y todos los que son del Señor escucharán su voz. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen, me obedecen y me siguen. Es tiempo de seguir, iglesia. No trates de entrar por otra puerta. Él le llama salteadores. Déjate preparar. Él no te llamó por ser talentoso, fuerte. Él nos llamó así, siendo pequeñitos, para que los pequeñitos glorifiquen al que es grande. Amén. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor, iglesia. Viene el tiempo donde será derramado sobre toda carne el Espíritu. Verán lo que pasará con los niños. Verán lo que pasará con aquellos que estaban atrás, que el Señor nos pondrá delante. Verán, iglesia, aquellos que decidieron creerle. Verán la gloria de Dios. Porque es por fe, iglesia. No es por fuerza, no es porque corran ni porque quieren, sino por misericordia, por gracia, por haber creído en el Hijo de Dios. Y todo el que cree en el Hijo de Dios cree en el Padre. El que niega al Hijo niega al Padre, iglesia. Y la salvación es el Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea. Si alguno quiere, iglesia, clamarle al Espíritu Santo en esta hora. Oh Espíritu Santo, el Señor pone querer y hacer. Yo tuve que clamar, yo le dije,
Tú eres la vida de los hombres, Jesús. Yo sin ti no tengo vida. Hoy reconozco que no estoy orando, dile. Reconozco que me cuesta congregarme, reconozco que me cuesta, Señor, recibir tu palabra. Siento algo aquí en mi corazón. El Señor Jesucristo viene a resucitarte entre los muertos. Somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que tiene que ser crucificado. La carne tiene que ser crucificada. El cuerpo de Cristo que tiene que ser sepultado para resucitar, iglesia. Este nuevo nacimiento que es en Cristo, la naturaleza de Dios. Y solamente es por medio de Cristo. Escucha, no estés bajo la ley. Dile, Señor, ayuda, socorro por mi alma. Sé que me estás llamando ahora a tiempo, Señor. Convénceme, Espíritu Santo. Pon el querer y el hacer en mí. Yo te necesito, mi familia te necesita, Señor. Yo quiero hacer parte de lo que tú vas a hacer en este postrero tiempo, Señor. Sé, Señor, que ese es el fin de los tiempos, Señor. Y antes de tu venida, Señor, oh Padre Santo, va a haber este avivamiento para que el Evangelio sea predicado a toda lengua, raza y nación, Señor. Yo no quiero andar de aquí para allá como los insensatos. Señor, llena esta lámpara de tu aceite. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero hacer las obras de la carne, Señor. Sé que mis fuerzas no he podido. Hoy te entrego mis debilidades. Hoy te entrego toda mi debilidad, Señor. Te entrego, Señor, el enojo. Te entrego, Señor, esta vieja naturaleza, porque el Señor no quiere colocar un paño nuevo en un vestido viejo. Clávale, dile, quiero nacer de nuevo. Quiero ser, Señor, del Espíritu. Tienes que aborrecer el pecado, iglesia. Porque cuando el Espíritu está, aborreces lo que Dios aborrece. Clámale al Señor, entrega a la iglesia, ríndete. Esto es de rendición. Cuando yo le dije, Señor, si me siento muerta, no tengo vida, tú eres la vida de los hombres. Te necesito para todo. Sin ti no hay razón de vivir. Quiero vivir para ti, Señor. Heme aquí, Señor. Quiero vivir para ti. Si vivo es para ti, si muero es ganancia. Y el Señor obró, iglesia. Esto es un asunto de tu vida. Y sabrás que Jehová habló. Porque si no, dice la palabra, en su angustia me buscará. Y te tengo una buena noticia, Él estará ahí esperando. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Gloria al Señor.